ahí estoy súper lista. Gracias. ¿Se ve bien? Sí. ¿Se escucha? Sí. Hola, buenas noches. Ah, la luz está ahí, power. Bueno, sí, yo soy Soledad Matus, trabajo en la Fundación Ciencia y Vida, también asociada al Instituto de Neurociencia Biomédica. Y les voy a contar un poco hoy día de envejecimiento y alimentación y a ver cómo... Ok, este es el lugar. Para saber un poco cómo se viene la mano. Bueno, yo creo que todos más o menos acá hemos escuchado esta idea de que estamos viviendo en un mundo más viejo. Y eso es básicamente porque en los últimos 20 o 30 años ha habido un aumento en la expectativa de vida en el mundo. Y eso también ocurre en Chile. No sé cuál es la edad promedio aquí, pero por lo menos yo me acuerdo que cuando yo estaba hace 20 o 30 años en el colegio, de alguna manera, una vez que después las personas jubilaban a los 65 años, pasaban 5 o 7 años y después la gente se moría. Esa es una realidad que ha cambiado y ahora sabemos que la gente en Chile, al menos hay distintos estudios, pero vive en promedio 82, 83 años. Eso significa que hemos aumentado nuestra expectativa de vida mucho más de lo que nos imaginamos y de hecho los chilenos vivimos igual como si viviéramos en un país desarrollado, lo que en particular porque todavía no lo somos. Entonces el envejecimiento es un tema que en los últimos 20 o 30 años ha tenido un boom enorme por esta realidad social que les estoy contando. Y de alguna manera una pregunta que uno se puede hacer es si el envejecimiento es un proceso regulable o cómo ocurre el envejecimiento. Porque quizás muchos de ustedes pueden tener la idea, que no es tan errada, pero sí tiene algunos conceptos importantes, que el envejecimiento es básicamente una fatiga de material. O sea, es como un alambre, no sé si algunas veces si no tienen el alicate, que uno si va y lo doble, al final lo parte. Eso es fatiga de material. Y uno podría pensar que de tanto caminar, que de tanto mirar, que de tanto escuchar, que de tanto comer, bueno, se deterioran los músculos, la capacidad de contracción de la pupila, el corazón, el hígado y finalmente uno se muere. Es una posibilidad. Y en realidad lo que hemos ido aprendiendo en los últimos 20 o 30 años y en los últimos 5 años es que parece que el envejecimiento no es solo una fatiga de material, de hecho no lo es. Les pongo esta foto acá, yo no soy tuerca, estoy lejos de ser una mujer tuerca, pero es un auto que a mí me gusta, el auto de Los Ángeles de Charlie, de Los Ángeles de Charlie antiguo. Y es este auto que, este es un año del año 76, que básicamente si uno no lo cuida, queda así. Y si uno lo cuida, puede llegar a tener esto. Y eso es un poco lo que significa el envejecimiento. Y tanto es así que hoy sabemos que al menos en cuántos años uno va a vivir, es decir, si uno está pensando en la expectativa de vida, por si alguno cree que está pensando en que, pucha, mi abuelito se murió joven o en mi familia la expectativa de vida no es tan alta, hay buenas noticias porque sabemos que la influencia genética de la longevidad, de cuánto uno vive, es alrededor del 20%. Eso significa que el resto, que es el ambiente, es el 80%. O sea, por más que tengamos algunos genes que le podríamos decir que no son tan buenos, hay mucho que hacer al respecto. Así que esas son súper buenas noticias. Y cuando uno piensa en el ambiente, y también un poco tiene que ver por el título de la charla, y de alguna manera es lo que nosotros también miramos en el laboratorio, tiene que ver con la comida, que es algo que está en nuestro ambiente, comemos todos los días, eso es como parte de nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es que si los alimentos como parte de nuestro ambiente, de este 80% poderoso que está ejerciendo efectos sobre nosotros, puede hacer algo en el envejecimiento, en cómo envejecemos y en cuánto vivimos. Y les voy a mostrar, yo acá
puede ser que se me ha, quizás, no sé si aburrido, pero voy a mostrarle algunos experimentos, pero son fáciles, así que los vamos a entender y si alguno no entiende, pregunta y lo resolvemos al tiro. La mayoría de los experimentos que les voy a mostrar son en ratones, que es el modelo experimental que se usa en todo el mundo. Porque a pesar de que nosotros no somos tan parecidos, al menos la mayoría de las personas, en realidad tenemos muchos genes similares, entonces sirve mucho estudiar a los ratones. Y lo que hicieron aquí no se ve, pero no importa, lo que hicieron fue darle una dieta, supongamos de 1000 calorías a este grupo de ratones, y a este otro grupo de ratones le dieron una dieta en un 30% reducido en el número de calorías, es decir, 700 calorías si es que eran 1000. Y cuando uno va a mirar lo que pasa, lo que ocurre es que los ratones que comen menos viven mucho más. Y eso eventualmente puede sonar algo como, sí, bueno, en realidad igual, cool, comen menos. Y en realidad esto es el reflejo de que el envejecimiento o que de las calorías que uno está comiendo están definiendo cuánto uno vive. Y eso en términos biológicos es muy poderoso. Y si ustedes piensan que no se convencen mucho porque en realidad los ratones no son tan parecidos, fíjense en este experimento. Es un experimento similar, pero está hecho en monos. Con la misma baja de calorías, estos animales que están acá son animales que fueron alimentados con 885 calorías, para los que no ven, son los que están acá. Es él. Y los animales, los monos a los cuales se les restringió el número de calorías, están acá. Quizás no se ve bien en la foto, pero estos animales tienen el pelaje mucho mejor, tienen una posición más erguida, si bien son animales viejos que caminan más lento, tienen un caminar mucho más estable. Y acá hay un dato interesante. Estos animales que están de dieta restringida, que se llama la restricción calórica, obviamente porque hay menos calorías, está en este gráfico rojo, se mueren menos de enfermedades asociadas al envejecimiento. Es decir, no solo ocurre en estos animales chicos que probablemente uno les anda como espantando y llama al mataplagas, sino que también ocurre en los monos, que intuitivamente uno piensa que son mamíferos mucho más similares a los seres humanos. Pero lo interesante de este dato es que no es solo que se mueren menos de estas enfermedades asociadas al envejecimiento, sino que miren este dato, está súper bueno. Cuando uno va a pensar en las enfermedades que están asociadas al envejecimiento, uno puede pensar al tiro en cáncer. Y lo que ocurre acá es que los animales en rojo, que son a los que se les disminuye el número de calorías que comen, tienen muchos menos tumores. Otra de las enfermedades asociadas al envejecimiento son las enfermedades cardiovasculares. Y lo que hacen aquí es que de acá, que se no lo ven, tenemos 4 o 5 eventos de enfermedades, aquí tenemos solo 2. Y cuando uno va a mirar qué es lo que ocurre con el metabolismo de la glucosa, que es el clásico parámetro que uno mide, porque finalmente la glucosa es nuestra energía y que intuitivamente quizás todos saben que una de las enfermedades poderosas asociadas al envejecimiento es la diabetes, la resistencia a la insulina y toda una serie de enfermedades síndrome metabólico alterado, que finalmente hacen que tengamos un envejecimiento no tan saludable. Y en estos animales que se les da mucho menos calorías, desaparecen estas alteraciones asociadas al metabolismo de la glucosa. Es decir, solo con bajar un poco el número de calorías, lo que ocurre es que estos animales viven más y viven mucho mejor. Y eso significa que hay una biología detrás que eventualmente nos abre la oportunidad de ir mirando, de ir aprendiendo de eso para poder, si es que quieren, ¿no?, vivir más y mejor. Al menos la estadística dice que todos ustedes van a vivir un poco más. Les pongo, este es un desayuno, no es que yo tome ese desayuno, porque no, pero de alguna manera porque me gustaría contarles, por si alguno no lo sabe, que puede que sea así, porque a veces los nombres van cambiando, pero si cuando uno toma desayuno y uno se come una marraqueta, esos son los hidratos de carbono, o carbohidratos, es lo mismo, y en realidad el azúcar es el hidrato de carbono por excelencia, esa que uno le echa al café.
Bueno, el café no es un hidrato de carbono, lo puse ahí porque es del desayuno, y un desayuno sin café no es desayuno. También los carbohidratos están en la fruta, y a estos son los carbohidratos que uno le dice que son más sanos, porque son carbohidratos, son azúcares que no son refinadas. Y este es el grupo, es un tipo de alimento, los carbohidratos. Ahora, si ustedes son más osados y tienen más tiempo, eventualmente se pueden comer un pedazo de tocino o el pan, pero con palta. Y aceite de oliva lo puse aquí porque es un aceite y no es una grasa directamente, conceptualmente. Y este tipo de alimentos son las grasas. Y si nos vamos para acá, tenemos unos jamón y unos huevos que son las clásicas proteínas. Con esta foto quiero que piensen en que tenemos esos 3 elementos esenciales que son lo que nosotros comemos: los carbohidratos, las proteínas y las grasas, o aceites. Cuando uno piensa en esto, y ahora los quiero llevar a su niñez, o a un tiempo atrás, ¿se acuerdan de la pirámide alimenticia? Es como un clásico, ¿no? Como que está en los libros de biología o de ciencias naturales. Y yo por lo menos aprendí esto, que lo que recomendaba, y cuando viene muchas veces de la FDA, que es esta agencia en Estados Unidos que define qué es lo que hay que hacer, qué remedios uno puede tomar, cuánto puede comer. Esta es la propuesta que tuvo, esto fue en los años 70, una base de carbohidratos de todo tipo, importante como dieta diaria. Luego, más carbohidratos, pero otro tipo, en menor cantidad, que son de frutas y verduras. Luego, proteínas de diversa naturaleza y en mucho menor cantidad las grasas. Y al final, no tanto estos son como helados, golosinas y esas cosas. Y esto fue lo que se instauró hace 30, 40 años atrás y que de alguna manera todos tenemos en la retina, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que hacer un poco para mantener una dieta equilibrada. El problema de esto es que lo que sabemos es que una dieta que está basada en carbohidratos es una dieta que genera muchas enfermedades, y esto está súper demostrado. Enfermedades de Parkinson, de Alzheimer, cáncer, úlcera, hígado graso no alcohólico, aterosclerosis. Bueno, estas enfermedades periodontales que son las caries, que es como la enfermedad mundial más prevalente. Entonces, aquí hay algo raro. Esta propuesta de comer mucho carbohidrato con este arrastre de tanta enfermedad, algo dice que no estamos andando bien. Y de hecho, si uno va a revisar un poco lo que ha pasado en la historia para atrás, esta es una portada, acá hay muchas más jóvenes yo creo, pero yo creo que yo me acuerdo de esto. Esto es una portada del Time, donde está ese pedazo de tocino y esos huevos. Y en esos años la propuesta fue, no se come grasa y no se comen ni frituras ni proteínas con aceites o grasas, porque esto es la toxicidad máxima. Y lo que ocurrió desde que estaba este planteamiento de este tipo de dietas basadas en la sociedad de los 80, lo que ocurrió fue que aumentó la obesidad y la diabetes en Estados Unidos se duplicó. Esto es un gráfico que muestra acá, esto es 1970 y esto es el 2014. Y esto es básicamente cómo ha ido aumentando las calorías que uno come provenientes de los carbohidratos y las tasas de obesidad y diabetes. O sea, hay algo raro acá, como que no está funcionando bien una dieta de este tipo. Y entonces ha habido un cambio, y ahora, si ustedes pueden mirar, hay muchísima literatura que tiene que ver con qué comer y no comer. Y yo no vengo acá a venderles la pomada como que voy a sacar un librito para que después me compren de qué es lo que hay que comer o qué no. Pero sí creo que es súper bueno que se enteren, que ustedes decidan de cómo quieren alimentarse y eventualmente para poder tener una vida más sana, si es que quieren también, tampoco obligación. Esto fue lo que pasó en el 2014. La misma revista que hace 30 años atrás publicó, por favor no coma las grasas, ahora cambió el discurso. Y es coma mantequilla y grasas o aceite. Así que hay algo que está pasando que parece que lo que nos dijeron hace mucho tiempo atrás parece no ser tan sano, tan bueno. Y esto está en el concepto, y aquí también les quiero mostrar, quizás que ustedes alguna vez lo han escuchado, estas dietas que son las cetogénicas. Bueno,
qué bueno que lo sepan porque significa que están más o menos preocupados de lo que están comiendo. Y acá les represento una dieta cetogénica que básicamente propone que las calorías totales que uno come durante el día tienen que provenir esencialmente de las grasas o aceite, por eso vuelvo aquí al tocino, y a la palta y al aceite de oliva, el 70% de las calorías. Las proteínas, que debieran ser el 20% de la dieta que uno consume diariamente, y solo el 10% debiera ser de los carbohidratos. Como de alguna manera hay como que se invierte esta pirámide que nos dijeron hace un tiempo atrás, y la pirámide que se propone para este tipo de dietas, que yo no estoy diciendo que sea la mejor, pero simplemente lo estoy reflejando, que ha habido un cambio en estas propuestas sobre cómo nos tenemos que alimentar. Y parece que este cambio de propuesta, para todos hay quizás argumentos buenos y malos, pero no pareciera ser tan una locura. Esas dietas cetogénicas, por lo tanto, promueven que uno coma más grasa, que coma carbohidratos que son, podemos decir, los no refinados, desde las frutas, en un porcentaje no tan grande, y básicamente elimina los carbohidratos, que solamente es un 10% de los refinados. Entonces, uno se puede preguntar si es que uno, cuando adopta este tipo de estrategia nutricional, puede también modificar este proceso que estábamos hablando al principio, que es al menos la cantidad de años que uno vive. Y aquí volvemos a los ratones. Esto es una dieta que se le da a los ratones, y aquí lo que comparan es una dieta control, es decir, una dieta enriquecida en carbohidratos, una dieta cetogénica en amarillo, y una dieta que se designa como baja en carbohidratos, es decir, no es ni el 60 ni el 70%, ni tampoco el 10%, podríamos decir que es como el 20 o el 25%. Y lo que ocurre es que las dietas cetogénicas en este grupo de animales extiende la sobrevida, y para que ustedes se hagan una idea, estos acá son días, y tenemos un experimento de 1000 días. Este sí que es un experimento solamente cuando empezaron los animales, y uno los va siguiendo, y después de 3 años se entera si resulta o no. Igual hay que tener paciencia. Y los animales, entre las dietas cetogénicas y de bajo carbohidratos, viven bastante más que los animales alimentados con dietas altas de carbohidratos. En el laboratorio nosotros estamos investigando, y ahora no voy a ir a eso, pero básicamente nosotros estudiamos el sistema nervioso central, y muchas veces hay muchas enfermedades que afectan al sistema nervioso central, es decir, al cerebro, que están asociadas con el envejecimiento. Y una de esas enfermedades es el Alzheimer, que probablemente yo creo que todos han escuchado, y que es un tipo de enfermedad que se puede modelar en el laboratorio. Es decir, uno puede de alguna manera transformar un ratón que es normal en un ratón que tiene la enfermedad de Alzheimer. Y aquí les voy a pedir de nuevo un poco su atención, y esto no es tan difícil de hacer. De hecho, no es que se haga diario en el laboratorio, pero es una práctica bastante utilizada. Que lo que uno hace es que tiene animales que son, podemos decir, no enfermos o sanos, y uno puede hacer una manipulación genética y transformarlo en unos ratones que tienen Alzheimer. Y como ustedes saben, el Alzheimer es una enfermedad que básicamente afecta a la memoria. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es si estos ratones se comportan como un ratón sin memoria, que es la característica base del Alzheimer. ¿Y cómo hace uso cómo investiga eso uno en el laboratorio? Lo que uno hace es que puede tener este tipo de test o ensayo. Acá hay una piscina, y acá dice plataforma escondida, porque aquí hay una plataforma que ustedes no la ven porque está escondida. Y lo que uno hace es tirar al ratoncito a la piscina. E inicialmente lo que pasa con el ratoncito es que empieza a buscar la plataforma, y finalmente ahí está, la encuentra. Y uno puede mirar cuánto tiempo se demora ese animal en llegar a la plataforma. Cuando uno le pregunta, bueno, y acá después uno saca al animal de la piscina, espera un día, se va a la casa, vuelve, va al laboratorio y lo vuelve a tirar a la piscina. Y los ratones aprenden. Y en vez de demorarse, qué sé yo, 60 segundos, se demoran 10, 20, pero mucho menos, porque el ratón aprende. Entonces se va directo a la piscina.
Y esto se grafica, y uno puede preguntarse si es que este modelo que uno dice de un ratón que tiene Alzheimer, efectivamente remedia esta condición de no memoria. Y precisamente es lo que muestra este gráfico. Estos ratones, los ratones sin Alzheimer, al primer día se demoran, no sé, 60, después 40, después 30, después 10. Y los ratones que tienen Alzheimer se demoran mucho y luego al día siguiente se siguen demorando harto y se siguen demorando mucho tiempo porque no aprenden, porque no recuerdan dónde está la memoria. O sea, uno puede decir que uno tiene de alguna manera puede representar lo que es una enfermedad humana en un animal. Y uno puede preguntarse si es que las dietas pueden modificar las enfermedades. Entonces, lo que uno hace aquí es si la dieta, la pregunta acá está respondida, pero si la dieta puede modificar el aprendizaje. Y aquí este gráfico es un gráfico que precisamente mide aquí el tiempo que se demoran los animales en encontrar la plataforma en el tiempo. Y acá hay una diferencia entre los machos, acá está estudiado en los machos y las hembras que tienen 17 meses. Eso es un poquito, son como 17 meses, 1 año y medio, son ratones como adultos entrando a la tercera edad. Y lo que ocurre aquí es que solamente quiero que ustedes miren esta línea azul que está acá, porque estos son los ratones normales, o no normales, sino que ratones sanos, que no tienen Alzheimer. Acá están los ratones. Y acá están también en esta, acá están los ratones, estos son los ratones normales, y aquí están arriba los ratones que tienen Alzheimer. Estos ratones no aprenden. Pero si a este ratón uno le da una dieta que es cetogénica, es decir, rica en grasa, baja en carbohidrato, lo que ocurre es que estos ratones aprenden más rápido o vuelven a aprender como un ratón normal. Es decir, de alguna manera está revertiendo el fenotipo o el fenómeno que produce el Alzheimer. Y esto, además, no solo se produce en los machos, también en las hembras, y acá lo mismo, tenemos ratones en azul, son ratones normales, estas son las ratonas que tienen Alzheimer, y lo que ocurre es que las hembras, miren, las hembras aprenden más rápido, ¿ah? Buena cosa. Bueno, la cosa es que las ratonas con Alzheimer, cuando son alimentadas con una dieta cetogénica, este fenotipo, lo que ocurre es que de alguna manera la dieta es capaz de modificar este tipo de fenómeno que uno estudia en el laboratorio, que es la memoria. Entonces, si bien puede que esto es un experimento que está siendo hecho solo en animales, nos está diciendo que al menos en este modelo, que nos ha servido mucho en la ciencia, nos dice que la dieta sí puede modificar lo que ocurre en nuestro cerebro. Y para contarles más aún que también existen otras maneras, aquí voy a ir más rapidito para que no se me apague el tiempo. ¿Se acuerdan que les conté las proteínas, que son este otro tipo de alimento que uno tiene? Las proteínas son básicamente como murallas y digamos estructuras que están formadas por bloques. Los bloques que forman las proteínas son los aminoácidos y en este caso los vamos a representar por ladrillos y solamente como ejemplo existen paredes duras, elásticas o normales y uno la construye con ladrillos duros, ladrillos elásticos, ladrillos normales. Si yo quiero una pared intermedia, hago mezcla de ladrillos, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo ocurre con las proteínas. Las proteínas estaban formadas por 20 aminoácidos que son los que normalmente están en nuestro cuerpo. Entonces, tenemos en el fondo 20 elementos que yo puedo ir combinando para construir proteínas de distintas características, proteínas liposolubles, hidrosolubles, más flexibles, menos flexibles. Y hay un aminoácido especial, este que está acá, que se llama metionina, que es un aminoácido esencial, es decir, nosotros no podemos producirlo, nosotros tenemos que comerlo. Y lo que ocurre es que cuando uno baja la cantidad de este aminoácido esencial, de este bloque en los animales, lo que ocurre es que estos son los animales que podríamos decir que comen controles y estos son los animales que tienen metionina reducida. Este bloque esencial se reduce y los animales viven mucho más. Y no solo eso, sino que además lo que ocurre es que estos son los animales controles, es decir, con los niveles normales o altos en metionina,
Y lo que ocurre, esto es el peso que tienen los animales en el tiempo, estos son semanas, 5, 15, 20, 25, los animales empiezan a subir de peso y lo que ocurre con los animales que no tienen metionina es que mantienen un peso mucho más regulado. No les estoy diciendo que desde mañana comen metionina si quieren bajar de peso, pero de nuevo hay una manera distinta de alimentarse que impacta directo en nuestra forma de vida. Nosotros en el laboratorio estamos tratando de preguntarnos qué pasa cuando uno baja las proteínas en general. No la metionina, sino que las proteínas en general y ver qué le pasa a eso a animales que son viejos. Y esto a mí me parece súper interesante porque normalmente los animales comen dietas en 18% de proteína. Nosotros lo que hicimos es que se las bajamos a 8 o a 5%, pero es 8% de proteína. Y les preguntamos qué les pasa a esos animales, cómo se mueven, cómo está el metabolismo de la glucosa. Y miren, esto me parece como súper sorprendente. Cuando uno sigue el peso de estos animales, esto es el inicio del experimento que los animales pesan lo mismo. A medida que va pasando el tiempo, estos son animales que tienen 22 meses, casi 2 años. Es decir, estos animales son unos abuelitos, porque son animales ya muy envejecidos. Cuando uno le da dietas bajas en proteína, al mes 1 bajan de peso. Al mes 2, ahí se mantienen el peso. Y aquí están los que son alimentados con 18%, están en 37 gramos, son unos ositos, son unos ratones, así que son unos obesitos. Y estos animales están en 33. Y en el mes 3, estos animales más o menos mantienen su peso y estos bajan aún más de peso. Además, esto es súper entretenido, uno puede medir la velocidad, uno los mete en una cajita, en una cámara que los sigue, para dónde van, lo que exploran, lo que miran. Y estos son animales mucho más rápidos. Solo un mes de dieta. Y los animales de correr, estos son centímetros por segundo, de 3 centímetros pasan a 7,2. O sea, son unos atletas estos gallos. Y tienen 24 meses. Y cuando uno va a mirar qué pasa con el metabolismo de la glucosa, lo mismo. Inicialmente son iguales y después van cayendo la glicemia, que son los niveles de glucosa en la sangre, y vuelven a niveles, y estos niveles son los que uno esperaría de un animal joven. Y esto es una fotito que acá no se ve muy bien, pero estos son los animales más bien viejos, que son animales que tienen el pelaje muy como crispado, como poco suave. Y aquí se ve un poco mejor en la foto, los animales que tienen baja en proteína son animales que están con el pelaje mucho mejor, son más ágiles, se ponen más curiosos. Y ahora de hecho estamos obteniendo los resultados de qué le pasa a estos animales con la memoria. Yo eso, si me invitan de nuevo se los pongo. No. Cuando los tengamos se los voy a contar. Básicamente, yo no sé qué hay que comer, en términos, no es como una dieta que yo les quiera decir esto se come o esto no, pero sí hay que tener ojo con las decisiones que uno toma en términos de los alimentos. Y acá voy a cerrar con esto. Estos son distintos lugares en el mundo, Loma Linda, Cerdeña, esto es en Icari en Grecia, Okinawa en Japón y Costa Rica, un pueblo. Estos son 5 lugares en el mundo que se llaman las zonas azules o las blue zones, donde hay pueblos centenarios. Yo no sé si ustedes conocen estas blue zones. Estas blue zones son estos lugares donde las personas viven, donde hay concentración alta de centenarios, y la pregunta que uno puede hacer es ¿qué hace esta gente para vivir tanto y para vivir bien? Y en realidad, esto es lo que conversaba la otra vez con la Magdalena, es súper intuitivo y tiene muchísimo sentido. A mí me encanta este gráfico porque es como... Es de alguna manera lo que hacen estas personas, que me suena tan obvio, son personas que no corren la maratón, no van y corren los 40 kilómetros, simplemente se mueven todos los días, van a comprar el pan caminando y no en auto. Tienen un propósito en la vida, es como yo me despierto porque, lo que sea, quiero jardinear, quiero escuchar música. Todas estas personas lo que hacen es, tienen alguna conexión con algún tipo de filosofía o de espíritu o espiritualidad, y de alguna manera o rezan, o meditan, o se sientan a mirar el paisaje, pero hacen esta cosa que es la pausa. Son personas que se alimentan al 80%, eso es estimado obviamente, pero son personas que antes de decir, no puedo comer más, ya dejaron de comer. Comen lo que ellos consideran que ya comí, ya no tengo hambre. Son personas que cambiaron la dieta
de proteínas de animales a proteínas vegetales. Son personas que toman un vaso o 2 de vino al día. Son personas que además han puesto de alguna manera su grupo familiar o lo que ellos sienten que los contiene en número 1. Pertenecen a algún tipo de fe y además se juntan con los amigos, con los buenos amigos. De alguna manera uno es también lo que hacen los amigos. Y a mí lo que me gusta de esto es que tiene muchas cosas de lo que nos está diciendo la ciencia. De alguna manera, al parecer, vivir más y mejor no es un milagro ni es una cosa tan estrambótica, es a veces seguir el instinto. Así que se puede vivir más y mejor. Los carbohidratos en exceso no son buenos, eso sí lo sabemos. Y no tenemos que vivir en los extremos, sino que estar más moderados. Y gracias a las Nerds Night, porque me encanta haber venido para acá para poder mostrarles un poco cómo poder vivir quizás más y quizás mejor. Así que muchas gracias. Hola Sol, ¿qué tal? Buenas Hola. noches. Me interesó muchísimo tu charla, espectacular. Lo que me gustaría saber si es que experimentaron con animales bajando los porcentajes de proteína a un mínimo más bajo, nivel de carbohidratos también aún más bajo, o sea, ¿cuál puede ser el mínimo saludable de seguir disminuyendo algún porcentaje de los macronutrientes? Mira, nosotros probamos con estos porcentajes porque estos porcentajes son de alguna manera los que mantienen a los animales de manera saludable. Hemos probado también con 5%. Y el 5%, eso está como ahora en camino y nos ha mostrado resultados similares. Lo que sí no podemos hacer es vivir sin proteínas. O sea, eso es un hecho. Y tampoco podemos vivir sin metionina, ni con este bloque esencial que es este aminoácido. De alguna manera, esos niveles son los que permiten la vida, que son compatibles con una persona saludable, y nosotros básicamente estamos mirando solamente las proteínas y los carbohidratos en realidad los tocamos poco porque sabemos que no son buenos, y solo como, no sé si va a tu pregunta esencialmente, pero lo que ocurre es que nuestro cuerpo es tan espectacular que a pesar de que si ustedes decidieran ahora de dejar carbohidratos, de comer carbohidratos para siempre, de manera drástica y comprometida, los niveles de glucosa en la sangre se mantienen igual que siempre, porque nuestro cuerpo se las arregla para mantener la glucosa bien, la saca de las proteínas, la saca de la grasa y mantiene perfecto. Ahora, lo que pasa es que llevar los carbohidratos a cero, si alguna vez alguno ha intentado hacer una dieta cetogénica, se da cuenta que es bien complicado. Pero probablemente el menos riesgoso son los carbohidratos, pero las proteínas hay que comer un nivel mínimo, de todas maneras. Hola, acá. Ocas. Hola. Hola. Bueno, primero muchas gracias, estuvo súper interesante, es como un tema bastante como atingente, todos yo creo que manejamos un poco de dietas o hemos intentado una dieta alguna vez en la vida. Por eso son 2 preguntas cortitas. La primera es si alguno de los experimentos que han hecho respecto a restricción calórica o bajar porcentaje de calorías ha incluido o han pensado en incluir antioxidantes, que es algo que se usa mucho en terapia antienvejecimiento, en dietas antiinflamatorias, etcétera, y sobre todo porque somos un país productor de muchos alimentos ricos en antioxidantes como el maqui, que también está como súper de moda. Y la otra pregunta es si crees que sería posible más adelante extrapolar alguno de estos experimentos respecto a poblaciones especiales, obviamente que no en roedores quizás, pero de pacientes que tienen ya restricciones dietarias porque son enfermos renales crónicos o los mismos diabéticos, si crees que es posible que tengan efectos positivos anti-envejecimiento siendo diabéticos, por ejemplo, que hagan dieta cetogénica. Mira, la primera pregunta que tenía que ver con los antioxidantes. Bueno, los antioxidantes sabemos que son muy buenos. Quizás hay algunas condiciones experimentales que no son fáciles, que técnicamente tienen una complejidad, porque los antioxidantes lo que hacen de alguna manera es neutralizar a los
radicales libres, y ese mundo tiene una particularidad, es por la inestabilidad de los compuestos, que hace difícil a veces comparar estudios de quién es el más antioxidante o el menos, o el tipo, cómo se administran los antioxidantes, pero cuando uno mira la literatura en general, los antioxidantes funcionan y de alguna manera no son tóxicos, al menos los que uno ve que puede probar como el maqui, los berries o qué sé yo. O sea, son buenos. No te podría decir que pueden revertir alguna enfermedad, pero seguro que protegen, porque nosotros estamos generando constantemente radicales libres por cómo se produce nuestra energía en el cuerpo. Y la segunda pregunta, bueno, mira, hacer estudios en personas es un paso más allá que eventualmente no lo podría considerar, pero así como off the record te podría decir que yo tengo algunos como contactos o amigos o personas que de alguna manera se dedican un poco a esto, y ellos han bajado las resistencias, han disminuido o han definitivamente hecho desaparecer enfermedades asociadas al metabolismo de la glucosa, como la diabetes o la resistencia a la insulina, con la ayuda de un doctor, de un médico, usando dieta cetogénica. O sea, yo creo que se puede. Lo que pasa es que hay que comprometerse, y siempre acompañado como de algún médico, pero es posible hacerlo si es que uno de alguna manera tiene esta doble como militancia de la medicina y la dieta, digamos. Se puede. Hola. Hola. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que cuando hablaron de la restricción calórica en monos, si lo llevamos a humanos, esa restricción calórica es extrema. ¿Menos calorías de las que debería consumir, o es una restricción calórica respecto al exceso de calorías que consumimos habitualmente? Es una buena pregunta, porque uno debiera preguntarse entonces cuánto dejo, porque si uno quisiera, cómo lo puedo hacer para dejar de comer, desde cuál es el basal, digamos. En este caso es el 30% de calorías menos que le dieron a los monos, y en realidad existe un número según el peso, según la edad, y esto se aplica solamente generalmente en adultos, no en niños o organismos en desarrollo. Existen números que son bastante estándar. Si yo les dijera que uno tiene que comer 2.000 calorías, es un número que a uno le suena conocido, digamos. Eventualmente uno podría pensar, habría que revisar si esas 2.000 están acorde al peso, a la talla de cada persona, pero si uno piensa en números, en dietas de ese tipo, eventualmente uno podría considerar reducir a partir de ese número, por ejemplo. Y ahí cuánto se puede lograr, ahí depende de cada uno, pero es posible hacer algún tipo de extrapolación, digamos, sí. Tengo una pregunta acerca de la extrapolación de los datos de ratones envejecidos con humanos. Ustedes muestran y asumen de que la baja de peso en ratones con dietas bajas en proteínas asocia un beneficio, cuando en humanos la baja de peso en adulto mayor se asocia a sarcopenia, pérdida de masa muscular, que está asociado a las enfermedades metabólicas, mitocondriales o todo lo que más conlleva a la tasa a disminuir la expectativa de vida. Entonces, ¿qué tan real es eso, que un adulto mayor baje de peso sea positivo? Bueno, en realidad eso depende de partida del estado basal. Esto está pensado, o de alguna manera los animales que nosotros tenemos son, cuando llegan a la edad que tienen, son obesos. O sea, no es que tengan un peso normal. Y efectivamente nosotros no estamos pensando en esa consideración en que tú haces, pero que es real, digamos, porque nuestra pregunta es distinta. Lo que nosotros queremos saber es qué pasa con ese concepto de bajar las proteínas. Si eso genera una baja, no sabemos si esa baja de peso tiene cuál es el impacto en las cosas, en las enfermedades metabólicas, que por ahora al parecer no tienen, pero no es extrapolable directamente en humanos, eso lo tenemos súper claro. Es básicamente un modo que sabemos que puede eventualmente servir para modular cómo el ratón se comporta. Y lo que tenemos que hacer, eso sí, es ver si es que estos animales, una vez que terminamos el experimento, es hacer ese tipo de análisis. Pero por ahora los animales son saludables, son menos ansiosos y son más rápidos y están mejor. Pero no lo podemos extrapolar en humanos. Esto es como una prueba de concepto para y aquí no se los conté porque eventualmente no teníamos suficiente tiempo, pero es porque nosotros creemos saber quién es el blanco biológico detrás de eso. Entonces estamos poniendo a prueba nuestra hipótesis eventualmente. Hola.
Hola. Quiero saber qué piensas tú de la diferencia entre la restricción calórica normal y las diferentes estrategias de ayuno. Y otra pregunta, ¿qué opinión te merece el etiquetado de los alimentos? La primera pregunta, bueno, los ayunos intermitentes es otra estrategia de alimentación que también ha mostrado tener resultados similares dependiendo del estudio. Hay estudios para todo, eventualmente para los que no están quizás involucrados, o sea, al tanto, otro tipo de estrategias nutricionales que se ha propuesto es el ayuno intermitente. Eso significa eventualmente día por medio, de alguna manera, para ponerlo más simple, comer un día y otro día no, por decir así, hacer ayunos de 16 o 24 horas, pensando en humanos. Y en muchos estudios el ayuno intermitente remeda un poco la restricción calórica. Y de alguna manera podría tener beneficios similares. Pero lo que no sabemos muy bien qué es lo que pasa con los ayunos intermitentes y tampoco con las dietas cetogénicas, ni tampoco con las dietas bajas en proteínas, es cuáles son los mecanismos moleculares que están participando ahí. Es decir, quién es la proteína, cuál es el gen, por qué los animales son más rápidos, por qué los animales piensan más o menos, eso es lo que no sabemos, pero que es posible remediar ese concepto. Del etiquetado de los alimentos, mira, yo no estoy muy involucrada, me refiero a que no sé si es bueno o es malo en términos porque en realidad a veces, básicamente porque yo, de hecho, el dato que está del Times ahí viene de un estudio que se hizo, el estudio de los 7 países, no sé si ustedes saben que es un estudio que se hizo en el año 70 que mostró que, en teoría, que finalmente fue un estudio que lo retractaron, que los carbohidratos eran buenos y las grasas eran malas. Y ese fue un estudio que tenía mucho lobby de las empresas azucareras, básicamente. Entonces, yo no sé ahora si ese estudio determinó cómo todos nos alimentamos ahora. Y ese fue un estudio que fue retractado. Y ese estudio que salió el Times mirando con el tocino para abajo y los huevos fritos tristes, es un estudio que fue retractado. Yo no sé cuál es el nivel de lobby, eso yo no lo conozco, y entonces ahí yo no esas cosas puede que ocurran, no lo sé, pero lo que sí me parece es que en Chile tenemos niveles de obesidad súper importantes. Nosotros nos comportamos, eso sí es un hecho, nosotros somos igual, tenemos comportamiento en términos de obesidad igual que un país desarrollado, porque básicamente estamos permanentemente comiendo carbohidratos. No sé si por eso, pero eso sí se asocia a comer carbohidratos. Y en Chile comemos hartos carbohidratos. Quizás, yo no digo que no comamos, que los Super 8, es como la ley del Super 8, son malos, pero sí se fomenta permanentemente y pareciera ser, y los datos muestran que eso no es tan bueno. Si el etiquetado está bien o mal, yo no sé en qué estudios se basan, ahí no lo desconozco en realidad. Pero yo creo que a veces es bueno que uno averigüe, que uno vaya a mirar. Hay hartas fuentes, hay lugares donde se puede informar y a veces eso también, incluso pensando como las últimas diapositivas que puse, a veces es súper intuitivo también, que no comer tanto, o sea, de alguna manera uno también sabe cómo anda mejor y yo creo que también es un súper buen indicador y yo creo que, no sé si ustedes lo han sentido alguna vez, tener como esta sensación cuando uno come mucho en la noche y al día y muchos carbohidratos, uno no se siente bien. O sea, para mí ese tipo de cosas son como las súper evidentes, digamos. Yo creo que hay que seguir también uno informarse y además leerse uno a sí mismo. Hola, ya sabemos que los carbohidratos son malos en general, pero mi duda es, ¿hay algún estudio en que se haya investigado sobre si utilizamos otro tipo de harinas, por ejemplo, harina de avena, harina de coco, harina de arroz, y en vez de azúcar, no sé, endulzantes como la stevia? ¿O hay algún estudio que diga que ese tipo de alimentos, que también pueden ser carbohidratos, no son tan perjudiciales como los otros? Bueno, de hecho hay carbohidratos buenos y carbohidratos malos. Malos me refiero a que son menos sanos o que eventualmente el punto es que se absorben de manera más lenta y entonces eso genera algunos
los niveles de insulina eventualmente se mantienen altos, entonces hay que ver un poco como la biología detrás, pero sí, hay carbohidratos que uno sabe que las frutas eventualmente son súper buenos carbohidratos, algunas harinas derivadas no sé si son cereales o granos en el fondo, sí, eventualmente pueden ser más sanas que los otros, sí, no es que sean malos per se, sino que en el fondo nosotros somos medios, yo creo que somos todos, incluyéndome, bastante golosos y a veces podemos irnos en exceso y eso a veces es lo que no nos hace bien. Y de hecho, no sé, quizás ustedes lo saben, pero los carbohidratos funcionan de alguna manera con una biología muy similar a la que tienen las drogas en términos de las áreas del cerebro que activan. Entonces, de alguna manera, hay un círculo ahí que uno está manteniendo en estos carbohidratos que a veces no son tan buenos o en exceso. Pero sí, hay carbohidratos menos malos que otros, definitivamente. Bien cortito, dos preguntas muy puntuales. En cuanto a proteína vegetal y proteína animal, la persona que es vegetariana de por vida, digámoslo así, tal cual, no vegana, solamente vegetariana, ¿realmente tiene algún déficit alimentario por dejar de consumir la proteína animal? ¿O eso ya está completamente descartado? Y segunda pregunta, hablaste de un aminoácido esencial, uno que... ¿Cuál? La metionina. Esa, que uno no lo produce, sino que necesariamente tiene que alimentarse. ¿Qué alimentos tienen ese aminoácido? En realidad, la pregunta 1 era sobre los vegetarianos. Claro, los vegetarianos, yo no estoy muy interiorizada en esas dietas, pero eventualmente cuando optan por proteínas de otro tipo, de todas maneras están incorporando este aminoácido esencial, que finalmente es lo que uno quiere. Entonces, me parece que también es una estrategia válida, yo no la he estudiado en detalle, pero generalmente, claro, el vegetariano son personas, por lo que entiendo, que tienen fuentes de proteína, que son proteínas vegetales, y eso eventualmente puede que necesite ciertos complementos porque necesitamos comer metionina. Y, siguiendo tu pregunta, porque la metionina es un aminoácido, un componente que está en la mayoría de las proteínas. Lo que pasa es que las proteínas derivadas de animales, del pollo, de vacuno, son alimentos ricos en metionina, mucho más que las proteínas vegetales. Por lo tanto, ahí de alguna manera contesto tu pregunta, creo. Hay distintas... por eso yo creo que todos habían escuchado alguna vez que no es lo mismo, hay distintos tipos de proteínas, es básicamente por el tipo de aminoácido que tienen. Y si bien todas las proteínas, por cómo son sintetizadas, tienen metionina, hay algunas que tienen más y otras que tienen menos. Y las vegetales tienen mucho menos.